la contestamos igual, no pasa nada. Genial. Y una consulta, ¿eso de hipercolesterolemia es lo mismo de hipercolesterolemia familiar? Porque yo había leído algo de eso con lo de las placas de alteroma. O sea, ¿es la misma o son dos diferentes? Por lo que, mira, no vi fisiopatología yo. Por lo que tengo entendido, al fin y al cabo es una hipercolesterolemia, digamos, es tener un exceso de colesterol en sangre, ¿bien? Después, si querés, le preguntamos a Noé, ella lo va a saber mejor eso. Ah, ok, ok, gracias. Tommy, ¿puede ser que en esa pregunta, en vez de hormonas esteroides, tendría que haber dicho esteroides o es lo mismo, en vez de hormonas tiroides? No es lo mismo. Quizás puede ir relacionado. Ahí me fijo en el TP mío a ver qué había puesto. Porque yo encontré en los videos que hablaba sobre hormonas esteroides, no sobre tiroides. Por eso. Sí, tendría más relación, pero ahí me fijo. Dale.
Bueno, ahí está por entrar, ¿no? Mientras, bueno, si quieren hacerme alguna pregunta sobre algún tema, si quieren opinar algo, darnos algún consejo sobre estas clases, no sé, los escucho. Tommy, una consulta. Sí, decime. Sí. Eh, las preguntas estas, las de los TPs, mayormente están hechas a base de los videos o también del libro. Porque capaz, porque hay cosas que no encontré en los videos, por eso. Puede ser que esté un poco de las dos cosas, porque muchas preguntas quizás están hechas por el doctor y se basa un poco más allá de lo que es el video y utiliza la bibliografía del blanco para armarlas. Así que nada, lo que yo siempre les digo, si pueden utilizar la bibliografía del blanco, mejor. Además está bueno, es un libro que es bastante entendible, capaz en principio es medio difícil, pero el tema del metabolismo lo explica muy bien y bueno, está bueno también para entender un poco más cada proceso. Pero bueno, si el tema de las preguntas, quizás alguna saca de ahí. Buenas, volví. Estoy teniendo un par de problemitas con mi computadora. Bueno, voy a hacer lo que pueda con el celular. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, Mánqueme un cachito, ¿eh? Hay muy poquitas respuestas. ¿Tenemos cuántas respuestas, Tommy? 63 nada más. 63 y son casi, La mitad, casi la mitad. sí, la mitad. A ver, esto no es una evaluación, ¿sí? O sea, estas preguntas, sino que es una herramienta más para que ustedes puedan aprovechar en la clase, ¿sí? Está bueno que lo hagan por más que sientan que todavía no pueden responder muy bien. De todas maneras, igual ya estamos en septiembre, o sea, ya vimos todo lo que es metabolismo, ¿sí? Traten de ponerse un poco las pilas para aprovechar las clases, estas prácticas que tenemos, ¿sí? Y dos, porque para el examen falta un mes y medio, ¿sí? No es tanto y sigue habiendo clases todos los miércoles, ¿sí? Así que no sé cómo vienen con el tema de la lectura, de escuchar las clases. La verdad que no estamos viendo muchas dudas en los foros, ni preguntas. Eso nos preocupa un poco, el tema de la poca participación. No sé cómo vienen, digamos, si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Sí, profe, perdón, yo tenía una duda respecto con eso. Según el cronograma, nosotros tendríamos que ir ya por metabolismo de B12, ácido fólico, y todavía, o sea, la última clase que subieron teórica que nos aparece en el campus es la de lipoproteínas. Lipoproteínas, No, igual perdón, ahí... vitaminas liposolubles. Ok, sí, en realidad ahí escribió una compañera, que yo no lo dije para no distraerlos cuando estaban haciendo las preguntas. Se ve que las últimas dos clases, depende del docente si pusieron para que se muestre, se haga visible automáticamente, me parece que no quedó bien configurado o hubo algún error ahí, entonces ahora ya tienen visible todas las que tienen que tener visibles.
¿sí? Que es hasta la de ayer, hasta la del 14, que creo que era hierro, ¿no? Si no me Sí, profe, ahí me equivoco. fijé y ya se actualizó. Sí, ahí sí. Gracias. Sí, mientras ustedes estaban haciendo las preguntas, ahí lo puse visible. En el miércoles que viene, como es el Día del Estudiante, ahí ya estaba contemplado desde el principio del cronograma, porque como no sabíamos si iba a ser presencial o no, ya estaba contemplado que ese 21 no se iba a subir ninguna clase. Así que sepan que el miércoles que viene no se va a hacer visible ninguna clase, recién el otro, ¿sí? Muy bien, si vienen al día, buenísimo. Los que no vienen al día, intenten estar más al día porque metabolismo realmente es como más difícil de entender. No es lo mismo que escuchar una clase de, por ahí de vitaminas, que también por ahí ya lo vieron en nutrición normal, y es más fácil, realmente. Bueno, Y además vamos. algo que quiero agregar es que las clases prácticas estas, que sirven más para sacarse dudas, que vemos los temas más importantes quizás y relacionamos, vemos hasta integración. Y después de integración hay un montón de temas que solamente van a tener la clase teórica. Así que es importante eso de ir, lo que le había dicho la primera clase yo, de que vayan con los teóricos lo más al día posible para sacarle el máximo provecho a estas clases. Sí, eso, más allá de la asistencia, es importante que eso, que puedan aprovechar estas clases, ¿sí? Porque después, nada, obviamente, seguramente vamos a hacer un repaso antes del examen, pero es importante que por lo menos tengan leído, no digo ya estudiado, comprendido todo, ¿sí? Porque a medida también que ustedes van leyendo, van surgiendo dudas. Entonces es importante despejarlas acá. Y con respecto a los TPs, que están subidos, la idea es que sea una guía, que ustedes los completen, no se entrega, que les quede como guía de estudio, ¿sí? Se preguntan como a dónde apuntamos, lo más importante, y por supuesto que si tienen alguna pregunta sobre el TP específicamente, lo vemos acá, ¿sí? Tratamos de no ir directamente con las preguntas del TP, nos parece mejor hacer preguntas choice, primero para que vayan practicando los choice, y segundo, para que tengan, digamos, otra herramienta más de estudio, ¿sí? Y con estos mismos choice igual tocamos los mismos temas que están en el TP, ¿sí? Pero si tienen alguna pregunta puntual del TP y no sale mientras estamos explicando los choice, nos pueden preguntar, ¿sí? Bueno, sí, por ahí tienen poquito tiempo para el formulario, pero bueno, tampoco podemos estar tanto tiempo con el formulario, porque si no después no podemos llegar a explicar. De Así última que, podemos probar subirlo de la próxima clase un rato antes. Lo subimos ahí a donde está el link para unirse al Meet y lo van haciendo con un poco más de tiempo. sí, eso se puede hacer. Está bueno. Bueno, muy bien entonces, empecemos. Bueno, empezamos. Sí, Dale. Bueno, bueno, la primera pregunta decía, marque la opción correcta respecto con la relación del metabolismo del kilomicrón. ¿Bien? La función del kilomicrón es transportar y permitir la asimilación de ácidos grasos de cadena corta. La lipoproteína lipasa permite degradar los triglicéridos del kilomicrón, obteniendo ácidos grasos y glicerol. La síntesis de lipoproteína lipasa es estimulada por el glucagón o el kilomicrón remanente es captado por todos los tejidos extrahepáticos. ¿Qué pusieron acá en general? La B. La B. ¿La B? La B. Bien. La B. Bien. ¿Qué podrían decir de la A, por ejemplo? ¿Por qué la descartaron? Por la parte que dice permitir la asimilación de ácidos grasos, eso ya me parece que no. Los ácidos grasos de cadena corta no necesitan del kilomicrón, o sea, se absorben directamente. Bien, muy bien, muy bien. Ese es el punto principal, ¿bien? Principalmente es eso. Los ácidos grasos de cadena corta no pueden ser absorbidos, ¿bien? La diferencia que hay es que se van a absorber directamente por vía porta. No, la diferencia principal es que son más hidrosolubles, ¿bien? Que los de cadena larga, ¿bien? Entonces no necesitan de la formación de micelas y todo lo que vimos en digestivo, ¿bien? Después,
La opción C dice que la síntesis de lipoproteína lipasa es estimulada por glucagón, ¿bien? Esta foto es buenísima porque acá lo que podemos entender bien es todo el proceso completo y hacia dónde se van derivando, ¿bien? Principalmente, bueno, cuando nosotros absorbemos y lo que consumimos son triacilglicéridos, bien, el 90% de los ácidos grasos, de los alimentos grasos que consumimos están compuestos por triacilglicéridos. Obviamente los tenemos que ir rompiendo, ¿sí? Diacilglicéridos, monoacilglicéridos, es decir, vamos hidrolizando la molécula y después la volvemos a formar, bien, en la mucosa. Bien, esto porque obviamente no pasa por el tamaño, entonces la tiene que hidrolizar en moléculas más pequeñas, ¿bien? Para eso están las enzimas digestivas. Este triacilglicérido pasa con el kilomicrón y llega a la sangre, ¿bien? Con todo este proceso que, bueno, está bien explicado en la clase, igual ahora voy a hacer un poco de énfasis. Y por medio de la lipoproteína lipasa, estimulada por la insulina, vamos a generar ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Que son los monómeros del triacilglicérido. Y estos ácidos grasos, bien, se pueden derivar hacia distintos sitios. Uno de ellos, bien, como marco acá arriba, es la formación del triacilglicérido, que ¿cómo se llama esta vía? Está silenciada, Sofía. Lipogénesis. ¿Cómo? Lipogénesis. Lipogénesis, exactamente. Bien. Entonces está estimulada por la insulina la lipogénesis. Otro camino que podría ser, bien, es estos ácidos grasos oxidarse, bien, en la cadena respiratoria, como vimos en la primera clase de metabolismo, y obtener ATP, bien. Y por último, lo que podemos hacer es transformarlo en acetil-CoA y después, por distintos procesos, obtener lipoproteínas, en este caso VLDL, ¿sí? Las que sean necesarias, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Que si esto está estimulado por la insulina, la acción contraria, que es la lipólisis, que es la degradación de estos triacilglicéridos, va a estar estimulada por el glucagón, ¿bien? Entonces, si está actuando la insulina, el glucagón, esta reacción va a estar inhibida, ¿bien? Entonces ya sabiendo eso, ya podemos descartar. Y después, la otra opción, decía que es captado por todos los tejidos extrahepáticos. Bien, bueno, como habíamos dicho, los triacilglicéridos de la dieta, ¿sí? Van por vía linfática. Acá tenemos el kilomicrón naciente. La HDL lo que va a hacer es cederle estas dos apoproteínas que vemos acá, y se va a formar el kilomicrón maduro. Bien, este es el kilomicrón maduro. Actúa la lipoproteína lipasa secretada por la insulina, ¿sí? Y lo que va a hacer es romperlo en ácidos grasos y glicerol, ¿bien? El glicerol, como vemos acá, en esta imagen, acá en lo verde, se va a utilizar, ¿bien? Como intermediario, ¿bien? De la glucólisis. Bien, la glucólisis genera glicerol 3-fosfato y puede inducir la formación de lipogénesis. Después eso lo vamos a ver con NOE, ¿sí? Pero esto es muy importante, esta relación que hay acá, de la glucólisis, ¿bien? Y el glicerol. Es un intermediario de la vía. Y bueno, principalmente no es por todos los tejidos extrahepáticos, sino bueno, por específicos tejidos. Y los ácidos grasos, bueno, se van a utilizar para sintetizar lipoproteínas, hormonas esteroideas, ¿bien? O en forma de grasa, ¿bien? O sea, en tejido adiposo, ¿bien? ¿Querés agregar algo, no? Estoy con la computadora y el celular y no sé dónde estoy. No, muy bien, 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 bien. ¿Tienen alguna duda de lo que es el metabolismo del kilomicrón? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, yo tengo una duda. ¿Por qué tejidos es captado el kilomicrón maduro? El kilomicrón en realidad no es captado cuando está maduro. Como explicó Tomás, en lo que se capta son los productos de hidrólisis de la lipoproteína lipasa, ¿sí? O sea, el kilomicrón siempre circula, ¿sí? Por sangre. Entonces, lo que sucede es que esta enzima, la lipoproteína lipasa, ¿sí? Degrada los triglicéridos que están en el kilomicrón y lo que capta el tejido,
de donde es la lipoproteína lipasa. Por ejemplo, si estamos en el tejido adiposo, esa lipoproteína lipasa está pegadita al endotelio, ¿sí? De lo que sería el tejido adiposo, y lo que capta la célula, lo que capta el adipocito no es el kilomicrón, no internaliza el kilomicrón, sino que capta los ácidos grasos, ¿sí? Después el kilomicrón, una vez que, digamos, es atacado por la lipoproteína lipasa y liberó varios ácidos, digamos, liberó ácidos grasos y glicerol, ¿sí? El glicerol, no recuerdo si dijiste, Tommy, porque como estuve con algunas cosas de la computadora, ¿dijiste dónde iba el glicerol? Sí. Sí, dije que bueno, era un intermediario después de la glucólisis que se utilizaba en conjunto con los ácidos grasos para la lipogénesis. Perfecto. Es el glicerol libre, va más que nada al hígado. Entonces, sigue el caminito, el kilomicrón, como está ahí. Perdón si me acerco mucho, pero yo lo veo muy chiquito en el celular. Y después, el que es captado es el kilomicrón remanente, ¿sí? Una vez que ya fue degradado en alrededor del 60% o más de los triglicéridos que contenía, ¿sí? Y ahí es captado por el hígado, no por otros tejidos. Por eso la última opción estaba mal, ¿sí? No era correcta. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Bien, y Una algo consulta. importante que quiero seguir aclarando es, fíjense cómo en todo momento vamos armando y desarmando, ¿sí? Este compuesto. O sea, primero tenemos un triacilglicérido, lo rompemos, ¿sí? Lo hidrolizamos, monoacilglicérido. Después volvemos a formarlo, ¿sí? Lo volvemos a romper acá con la lipoproteína lipasa, lo volvemos a formar acá. O sea, es constantemente esto de armar y desarmar para introducirlo en la célula, ¿bien? Sí, Agustín. Una consulta. La lipoproteína lipasa que degrada los triglicéridos del kilomicrón maduro. En el estado metabólico más activo, que es postprandial. Claro, vos pensás que provienen los triglicéridos de la dieta, o sea, de lo que consumiste. Justamente acabas de comer. Sí, también pensá que como está activa, está inducida por insulina, la lipoproteína lipasa, sobre todo en la que se encuentra en el tejido adiposo. Entonces, va a estar más activa postprandial, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta más sobre esto o paso? ¿Ninguna otra pregunta sobre el kilomicrón? Bueno, seguimos. Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la síntesis de nuevos ácidos grasos? Es una vía catabólica, oxidativa e endergónica. El proceso ocurre en el citoplasma y a nivel mitocondrial. Los sustratos son acetil-CoA y NADPH, el producto palmitato. La enzima irreversible de este proceso es la lipasa hormona sensible. ¿Qué pusieron en esta? La C. Gracias. ¿La C? Bien. Bien, bien. La correcta, bueno, es esa. Bien. Muy importante que se sepan sustratos, productos y enzimas irreversibles de todo proceso, como que les va a dar el puntapié inicial para empezar a entender la vía, ¿sí? El primer paso, bien, es la producción del acetil-CoA citosólico, ¿bien? Acá en naranja, amarillo, lo que les marco, ¿sí? Es la membrana mitocondrial, ¿sí? Lo que separa lo que es el citoplasma, ¿sí? De la mitocondria, ¿bien? Entonces, es importante entender que el acetil-CoA, para salir, ¿sí? Hacia el citoplasma, lo va a hacer mediante una lanzadera, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienza este proceso? Bien, tenemos el piruvato en la mitocondria, que este sí tiene la capacidad de atravesar por sí mismo la membrana mitocondrial. Bien, este piruvato, por medio del gasto de ATP, ¿sí? Ya nos está dando indicio de qué tipo de vía es, si es una vía endergónica, gasta energía. Obtenemos oxaloacetato. Bien, llega un acetil-CoA, ingresa al Al, citoplasma. Sí, al empezar al revés, empieza saliendo al revés. ¿De dónde empezaste? de la mitocondria.
pero sale el citrato primero. Sí, yo les quería llegar hasta el exceso de citrato y ahí lo derivaba. Ah, bueno, dale, perdón. Dale, sí. Bien, este oxalacetato reacciona con el acetil-CoA y por medio de la citrato sintasa, ¿sí? Una reacción irreversible del ciclo de Krebs, forma el citrato. Bien, lo que va a ocurrir es que cuando nosotros tengamos altos niveles de energía en la célula, bien, la velocidad del ciclo de Krebs va a disminuir. Bien, ¿por qué esto? Esto principalmente porque nosotros no tenemos un sitio para almacenar el ATP, ¿sí? A nosotros lo que nos sirve, ¿sí? Es almacenarlo de otra forma, ¿sí? Por eso que nosotros inducimos esta vía, que es la síntesis de ácidos grasos, que puede terminar generando tejido adiposo, ¿bien? Podemos almacenar muchísima más energía en forma de grasa, ¿bien? Entonces, es importante entender lo primero de esto. Si nosotros tenemos alta concentración de energía, lo que va a ocurrir es que va a disminuir la velocidad del ciclo, porque yo no necesito más ATP. Entonces, el citrato, bien, se empieza a acumular, ¿sí? Esto porque no me sale. La reacción que sigue al citrato, que es el cisaconitato, es reversible, bien, del ciclo de Krebs. Entonces, como que vuelve al citrato. El citrato se empieza a acumular, bien, y por medio de una lanzadera del citrato sale hacia el citoplasma, bien. Y acá, este citrato se va a hidrolizar de vuelta en sus monómeros, que son el acetil-CoA y el oxaloacetato, por medio de gasto de ATP. Es decir, acá gastamos la primera molécula de ATP y acá la segunda, ¿bien? Por un ATP citrato liasa. ¿Hasta acá bien? Sí. Tommy, yo una consulta. Sí. Entonces, lo que pasa cuando se acumula el citrato en la mitocondria es que disminuye la velocidad del ciclo de Krebs. Sí. La acumulación del citrato, de por sí, es por una disminución de la velocidad del ciclo. Claro, es al revés. ¿Entendés? O sea, la acumulación del citrato es la consecuencia, ¿sí? No es que se acumula el citrato y por eso disminuye el ciclo de Krebs, sino al revés, ¿sí? ¿Y cuál Si sería entonces la consecuencia de la acumulación del citrato? Porque eso pregunta en el TP, por eso. Que lo tiene que derivar hacia el citoplasma. Claro, la consecuencia del aumento de, digamos, de la acumulación de citrato que se da por este aumento de ATP, si recuerdan las enzimas del ciclo de Krebs que se regulan, ¿cuáles son las enzimas del ciclo de Krebs regulables? ¿Alguna? Son 3. Búsquenlo. La isocitrato deshidrogenasa teníamos, creo, Perfecto. ya estamos a este nivel. Bueno, quedémonos con la isocitrato deshidrogenasa, justamente, todas igualas del ciclo de Krebs, la manera de regulación tiene que ver con la relación ATP-ADP, ¿sí? Una de las finalidades del ciclo de Krebs, ¿cuál es? Digamos, a través del metabolismo oxidativo, después obtener ATP. Entonces, si yo tengo mucha concentración, digamos, si ya tengo bastante concentración de ATP, ¿sí? Va a disminuir el ciclo. Entonces, se van a inhibir esas enzimas. Una de las enzimas es la isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Que es la que cataliza isocitrato alfa-cetoglutarato. Entonces, si esa enzima se inhibe, se acumula el sustrato, que es el isocitrato, ¿sí? Y en el ciclo de Krebs, si se acumula isocitrato, como la reacción de citrato a isocitrato del ciclo de Krebs es reversible, el isocitrato se transforma en citrato. Y esa es la acumulación, ¿sí? Ese es el aumento de citrato que se da, ¿sí? Es esta consecuencia que estamos hablando de cuando tenemos exceso de ATP en la célula. Y este exceso de citrato, ¿sí? Le está diciendo a la célula que tenemos bastante energía, ¿sí? Tenemos ATP y tenemos citrato. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Por eso se estimula que este citrato salga de la mitocondria hacia el citosol y se dan todas las condiciones
para, en este caso, síntesis de ácidos grasos, pero también puede ser síntesis de ¿qué? Que también es un tema de hoy, que también sucede en el citosol y tiene que ver con sacar el acetil-CoA del citosol. Colesterol. Exacto, muy bien, síntesis de colesterol, ¿sí? Bueno, bien. En esta primer parte, como decía Tomás, es necesaria porque la síntesis de ácidos grasos sucede en el citosol, ¿sí? Y la producción de acetil-CoA siempre es en la mitocondria, ¿sí? No se genera acetil-CoA en el citosol, ¿sí? Siempre es adentro de la mitocondria. Entonces, sí o sí, este paso es necesario. Hay que sacar el acetil-CoA hacia el citosol. ¿Bien? Bueno, te interrumpí, Tommy, seguí. No pasa nada, está bien, hay que aclarar. Bueno, obtuvimos el citrato, lo pudimos sacar por la lanzadera hacia el citoplasma y hidrolizamos el mismo y obtenemos de vuelta acetil-CoA y oxalacetato. ¿Bien? Lo importante de esta vía es esto, ¿bien? Pero, cuerpo tan inteligente que obviamente va a utilizar esto que había gastado para regenerarlo, ¿bien? No lo va a desperdiciar. Entonces, este oxalacetato lo va por medio de una malato deshidrogenasa, ¿sí? Utilizando una coenzima reducida, ¿bien? La oxida y obtiene malato. Y este malato, fíjense qué importante que es, aparece acá, la enzima málica, ¿bien? Y lo que va a hacer es transformarlo en piruvato, o sea que lo saca de vuelta a la mitocondria, ¿sí? Para poder reutilizarlo después, ¿sí? Y encima, también genera una coenzima reducida que lo va a utilizar en este proceso, ¿bien? En el complejo del ácido graso sintasa, ¿sí? O sea, fíjense lo importante de esta vía, no solamente que permite sacar el citrato al citoplasma y obtener el acetil-CoA afuera, que es la función principal, sino que regenera este piruvato para poder reutilizarlo otra vez y produce una coenzima reducida, un fosfato reducido. ¿Bien? Tommy, pero el NAD-fosfato reducido sería en citoplasma. Claro, fíjense, fíjense bien la imagen acá, citoplasma Claro, y la sí. mitocondria. Y entonces el piruvato sería que lo recicla y también el que proviene de la piruvato deshidrogenasa, ¿no? O sea, de los dos lados tomaría el piruvato, tomaría el acetil-CoA, digo. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, el acetil-CoA, porque vuelve el piruvato a la mitocondria. Sí. Ahí, bueno, el oxalacetato, y ahí vuelve como a generarse todo, ese acetil-CoA. Claro, acá llega otro acetil-CoA, otro distinto a este. Ah, ok. Bueno, pero, me confundí porque lo recicla. Claro, Puede lo que ir recicla es el de los dos piruvato. lados, digo. De la mitocondria sale citrato, ¿sí? Sí. En realidad el citrato que está saliendo es la unión de oxalacetato y acetil-CoA, ¿sí? Sale eso de la mitocondria en formato citrato. Una vez ahí en el citosol, ese citrato se desdobla de nuevo acetil-CoA y oxalacetato, o sea, la misma reacción. No pasa solo el acetil-CoA, que sería lo más fácil, porque es impermeable. Entonces tiene que hacer sí o sí esta reacción y el citrato sí tiene transportador. Sale al citosol, se libera el acetil-CoA y nos queda el oxalacetato. O sea, la función principal, que era sacar acetil-CoA al citoplasma, ya está. Ahora, ¿qué pasa? No podemos estar sacando, ¿sí?, metabolitos de la mitocondria y no volver, digamos, a reponer. Entonces, ese oxalacetato, ¿sí?, hace estas series, primero se transforma a malato, después a piruvato, y el piruvato vuelve, ¿sí?, a la mitocondria y regenera de nuevo oxalacetato. O sea, como el oxalacetato en realidad no lo quería sacar, lo que quería sacar era acetil-CoA, ¿sí? Entonces Claro, hace toda esta serie de pasos para saco el acetil-CoA y regenero oxalacetato dentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad. Y además, importante, genero NADPH que me va a servir específicamente para la síntesis de estos ácidos grasos,
¿sí? ¿Por qué me va a servir para la síntesis de ácidos grasos el NADPH? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque es el sustrato. En realidad, los sustratos son los acetil-CoAs, ¿sí? Igual también es parte del sustrato, está bien, pero la pregunta apunta a otro lado. Fíjense ahí lo que puso Tommy, cómo es una vía que la síntesis de ácidos grasos. Reductiva. Muy bien, reductiva, ¿sí? ¿Qué significa que una vía es reductiva? Porque utiliza el NADP oxidado y lo reduce. Al revés. Al revés. Si la vía es reductiva, si la vía es reductiva, lo que se reduce es el sustrato y se van a oxidar las coenzimas. Entonces, ¿qué necesito para una vía reductiva? Necesito que las coenzimas estén reducidas, ¿sí? Porque son las que van a donar esos equivalentes de reducción al sustrato. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Solo Sofía o el resto de la Se clase? reduce entonces, vía reductiva se reduce entonces el producto. El sustrato. O sea, en la primer clase de introducción al metabolismo, que seguramente tuvieron con Denise, y en la clase de introducción al metabolismo que está su guía teórica, ¿sí? Estos conceptos son súper importantes para después hablar a lo largo del metabolismo, ¿sí? Tenemos vías que son oxidativas y vías que son reductivas. Las vías que son oxidativas, el sustrato se oxida, ¿sí? Cuando el sustrato se oxida, le tiene que dar, digamos, le tiene que ceder esos hidrógenos o equivalentes de reducción a alguien. Ese alguien son las coenzimas. Las coenzimas se pueden oxidar y reducir reversiblemente. Cuando una vía es reductiva, como en este caso, el sustrato se reduce, ¿sí? Entonces yo necesito coenzimas reducidas, porque las coenzimas se van a oxidar y el sustrato se va a reducir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. No, y por eso, una consultita, a ver si me quedó claro. Sería entonces que usa el NADP oxidado y lo reduce a NADPH para No, después hacer el ácido graso, con el ácido graso sin tasa. Para hacer la acá es al revés. O sea, el NADPH está reducido. Ah, ok. El ácido graso sin tasa va a usar NADPH, que está reducido, ¿sí? Esos hidrógenos, después van a ver en la reacción, esos hidrógenos del NADPH se van a ceder, los va a captar, digamos, la molécula que va a estar creciendo, ¿sí? Formando ese ácido graso. Y esa molécula se va a reducir. Entonces el NADPH se oxida, ¿sí? Libera NADP, ¿sí? Entonces ahí el sustrato se reduce, la coenzima se oxida. Por eso es importante este paso de que además de sacar acetil-CoA hacia la mitocondria, también generan NADPH, ¿sí? Que no va a ser la única manera de tener NADPH para esta vía. El resto del NADPH, ¿de dónde lo vamos a obtener? No habíamos visto la otra clase. No. El ciclo de Krebs no da NADPH. ¿Se acuerdan que la habíamos visto les había mostrado yo una foto de dónde derivado? En la vía de las... ¿No era? ¿De las pentosas? Ah, de La de las pentosas, exactamente. Exacto, muy bien, ¿sí? Del ciclo de Krebs, no, ¿sí? Porque el ciclo de Krebs da NADH. Y el destino de esos NADH es, ¿cuál es? El destino. La cadena de electrones. Perfecto, muy bien, cadena de transporte de electrones, ¿sí? Ahí Bueno. está, les marco esto, acuérdense. Lo tiene el otro Power, si lo quieren ver. Esto, acá están, ¿ven? Los dos NADP, los NADPH que dice Noé, acá están, en la reacción 4 y 6. ¿Qué está mostrando? Porque no veo nada del ácido graso sintetasa. Sí, que en ese momento lo había explicado con la vía de las pentosas hacia dónde derivaba. Lo tienen ahí en el otro Power. Bien. Bueno, seguí, Tommy, si querés. Seguimos, Yo vale. sigo si puedo
abrir en la computadora mis Bien. cosas. Con respecto a la regulación de la síntesis de nuevos ácidos grasos, podemos decir que está regulada exclusivamente por fosforilación y desfosforilación, regulada únicamente por alosterismo, no tiene regulación o está regulada por fosforilación, desfosforilación, alosterismo y a largo plazo. ¿Qué pusieron? La D. La D. La D. Bien, muy bien. Es la D, ¿sí? Tiene un montón de regulaciones que son muy importantes, ¿bien? Recordemos que entonces nos habíamos quedado en acetil-CoA, ¿sí? Este acetil-CoA, por medio de una reacción irreversible, ¿sí? Es la la reacción más importante que tienen que saber, ¿sí? Se va a transformar en malonil-CoA. ¿Qué quiere decir que sea irreversible? Que se puede No regular. puede volver. Bien, que para volver debería haber otra enzima, ¿sí? Esta enzima solamente va en esta dirección, ¿sí? La enzima se llama acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Y, como decimos acá, tiene 3 tipos de regulaciones, ¿bien? La primera, alostérica, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo mucho citrato, ¿bien? En la célula, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar, ¿sí? Entonces, derivo hacia el citoplasma y todo el proceso lo pongo en marcha. Entonces, formo el polímero, ¿bien? Termino formando esta cadena larga, ¿sí? De el palmitoil que va a tener 16 carbonos. Pensemos que el acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿bien? Entonces, estos 2 carbonos de acá se van a formar en moléculas, en un complejo más grande que termina siendo el producto, que es el palmitato, ¿bien? Ahora, si yo tengo mucho de esto, obviamente que va a haber un límite fisiológico en el cual voy a frenar este proceso, si no sería, no sé, en un día podríamos generar una cantidad infinita de tejido adiposo. Entonces, se frena este proceso, bien, y se inhibe alostéricamente. Alostéricamente era por producto, acuérdense. Si yo tengo mucho acetil-CoA, o sea que es el producto, lo inhibo. Si tengo mucho sustrato, que es el citrato, va a estar estimulado. ¿Quedó claro esto? ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí. Bien. Alostéricamente refiere a producto, ¿sí? La inhibición por producto o estimulación por producto. Si yo tengo mucho sustrato, en este caso, si tengo mucho citrato, la vía va a estar estimulada, ¿sí? Y por lo tanto, el complejo de la acetil-CoA carboxilasa va a terminar formando el polímero de 16 carbonos, ¿sí? Que es el palmitato. Ahora, si yo tengo mucho producto, bien, que es este palmitato, lo voy a inhibir, bien, porque ¿para qué quiero formar más si ya tengo la cantidad suficiente? Entonces, por alosterismo, se inhibe. Es eso. Gracias. Bien. Sí. Igual la regulación alostérica, por lo general, tiene que ver con el producto, ¿sí? Está muy bien, pero a veces hay otros metabolitos que alostéricamente regulan a la enzima, ¿sí? En este caso, el citrato quizás no es sustrato directo, pero tiene que ver con esto que nombramos antes, que sale el citrato hacia el citosol y después nos da acetil-CoA, que ese sería en realidad explícitamente el sustrato, ¿no? Bien, muy bien. Estos dos, citrato y acetil-CoA, que sería el producto, ¿sí? de esta vía que estamos viendo, contrariamente regulan a la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? De manera alostérica. Bueno. Después, ¿Y el otro mecanismo? es por fosforilación y desfosforilación, ¿sí? Como habíamos visto en la primera clase, es de vuelta lo mismo, ¿sí? La insulina va a desfosforilar la reacción por medio de una fosfatasa, o sea, lo que va a hacer es va a remover la fosfatasa, lo que hace es remueve el fosfato, ¿sí? Remueve el fosfato y permite que la acetil-CoA carboxilasa funcione, ¿bien? Les pongo acá la imagen de la otra de la descarboxilación oxidativa del piruvato esta, ¿sí? El piruvato pasado a acetil-CoA, ¿bien?
Recuerden que es de vuelta lo mismo, la insulina activa desfosforilada. Es de vuelta lo mismo, para que lo relacionen. Y si esto, por ejemplo, sería, obviamente, que si yo tengo insulina, es postprandial, ¿bien? Es importante eso. Ahora, si yo tengo mayor relación glucagón que insulina o adrenalina, este proceso va a estar inhibido porque por medio de una quinasa dependiente de AMP cíclico, ¿bien? Voy a fosforilar esta reacción, es decir, voy a poner un fosfato y la voy a inhibir, ¿bien? Y justamente lo vamos a ver en la clase que viene, que al inhibirse la síntesis de ácidos grasos, voy a estimular la ruptura, ¿sí? Por medio de la lipasa hormonosensible. Entonces, ¿qué se tienen que quedar con esto? De que uno de estos dos procesos va a estar pasando. O va a haber síntesis o va a haber degradación, ¿sí? Y eso va a depender del estado ayuno y saciedad. Si estoy en saciedad, voy a tener mayor relación a insulina y por lo tanto voy a sintetizar ácidos grasos. Ahora, si estoy en una situación de ayuno, no voy a tener la energía necesaria para sintetizar, voy a tener mayor relación glucagón, adrenalina, noradrenalina, que son todas hormonas catabólicas, y voy a inducir la lipólisis, que es la degradación de estos ácidos grasos. La lipólisis, degradación de triglicéridos. De triglicéridos, perdón. De triglicéridos. Bien, esta regulación, ¿alguna duda con esta regulación, fosforilación, desfosforilación? Porque es súper importante y se da en un montón de enzimas, ¿sí? ¿Ninguna duda? Los machaqué bastante con esto la otra vez, no sé si... Bueno, perfecto. Muy bien. Bien, y después tenemos por último una regulación a largo plazo, ¿bien? Esta refiere a que si yo tengo un superávit calórico, es decir, consumo mayor cantidad de kilocalorías de las que mi cuerpo necesita, ¿sí? Voy a, obviamente, mi cuerpo, en vez de desperdiciar esas kilocalorías de más, esa energía que le va a entrar, no, al contrario, la va a aprovechar y va a sintetizar tejido adiposo, va a sintetizar hormonas esteroideas, lipoproteínas, para transportar distintas sustancias. Entonces, en este punto es importante que si yo tengo un superávit calórico, voy a estimular la síntesis, ¿bien? Ahora, en una situación de ayuno, como habíamos dicho antes, o en un déficit calórico en el cual voy a tener menor cantidad de energía, lo voy a inhibir, ¿bien? Esta, bueno, creo que es una regulación igual que es más lógica, ¿sí? Sí, también esa regulación a largo plazo es con el ácido graso sintetasa también se da. Tommy, una consulta. Sí, La regulación a largo plazo sería lo mismo que la fosforilación y desfosforilación, pero como a largo plazo, ¿o no? no es fosforilación y desfosforilación. En la clase de enzimas la vieron en el primer examen. A largo plazo, ¿con qué se relaciona? Cuando una regulación es a largo plazo. Ayuno y saciedad. No, eso es una condición, digamos, metabólica de la célula. ¿No era lo de la transcripción de genes de las enzimas? Perfecto, muy bien. Las enzimas, la mayoría son proteínas, o sea, son proteínas, no la mayoría, son proteínas. Entonces, en esta regulación a largo plazo se refiere a la inducción o represión de los genes que codifican para proteínas. ¿Para qué proteínas? Para esas enzimas de las que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de inducción-represión, son regulaciones a largo plazo, ¿sí? Porque son regulaciones más largas, ¿sí? Lo de fosforilación o desfosforilación es en menos tiempo, mucho menos tiempo, ¿sí? Bien. Perdón, Bueno, ¿podrías repetirlo? está muy bien igual que pregunten y se equivoquen, y yo por ahí digo no, pero no es que digo no para marcar el error y dejar en evidencia, sino para, digamos, para mostrarles, está bueno igual a veces que se equivoquen en esta instancia, ¿sí? Para eso están estas clases. Y además por ahí a veces se equivocan porque no quedó claro algún concepto, ¿sí?
Sí, que iba alguien a hacer alguna pregunta. Si no les agrego algo de la regulación No, yo sí lo podrías volver a repetir, lo que explicaste, eso último. Lo de de largo plazo. inducción-represión. Sí. La regulación a largo plazo, por lo general, está relacionada con la inducción o la represión de genes, ¿sí? Vieron que los genes codifican para una proteína, después igual el síntesis de proteínas se ve más adelante, no, en la teórica ya la vieron, pero la clase práctica la tenemos después. Los genes codifican para una proteína, ¿sí? Y se puede, es decir, se puede estimular esa síntesis o se puede inhibir, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la inducción o represión, ¿sí? Para los genes que codifican para determinada proteína. En este caso sería para la enzima acetil-CoA-carboxilasa, ¿sí? Entonces, si yo induzco, ¿sí? O sea, como dice ahí, las dietas altas en calorías o con exceso de hidratos de carbono, a la larga, ¿sí? Generan una serie de procesos que terminan induciendo, ¿sí? La síntesis de acetil-CoA-carboxilasa. Listo, gracias. Y eso sí es más a largo plazo. No es que sucede como lo que estamos hablando de fosforilación, que tiene que ver con, bueno, sucede tal condición, por ejemplo, postprandial, eso hace que aumente la insulina y en cuestión de minutos, ¿sí? Sucede lo que es la regulación por fosforilación, ¿Mm? Con respecto a esa regulación, fosforilación, como para que no lo estudien de memoria, ¿sí? Vieron que, esto no sé si por ahí ya lo dijeron en las otras clases, vieron que la insulina siempre estimula fosfatasas. Entonces, todas las enzimas que estén activas por la insulina, digamos, que tengan regulación por modificación covalente, ¿no? Y que estén reguladas por la insulina, van a estar activas cuando estén desfosforiladas. Por ejemplo, acetil-CoA-carboxilasa, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo me pueden dar del metabolismo de hidratos? Si les digo perdón, yo voy y vuelvo en el metabolismo, voy y vuelvo, me meto en otro, porque es la idea también, integrar un poco. La piruvato. Enzimas del glucógeno, de síntesis y degradación de glucógeno. ¿Cuál tenemos? Chicos, vamos, pongámosle un poquito más de... La glucógeno sintetasa. Bien, glucógeno sintetasa, esa sería síntesis. Y la glucógeno fosforilasa. Degradación, perfecto, muy bien. ¿Cuál de estas dos es estimulada por la insulina? La sintetasa. Sintetasa. Perfecto, muy bien, la sintetasa. Y yo les pregunto, ¿va a estar activa como fosforilada o desfosforilada? Desfosforilada. Desfosforilada. Muy bien, igual que lo que sucede con la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Todas las enzimas que son activas por la insulina, ¿sí? En realidad por los mecanismos que desencadenan la insulina, van a estar activas desfosforiladas, ¿sí? Las enzimas que son activas por mecanismos desencadenados por el glucagón, van a estar activas cuando estén fosforiladas, ¿sí? Y recuerden que siempre sucede lo contrario, cuando está activa por insulina va a estar inhibida por glucagón, ¿sí? Después igual esto en integración lo volvemos a ver, pero para que les vaya resonando esto, cuando vean una enzima con fosforilación, desfosforilación, piensen en esto que les comenté recién, ¿sí? La piruvato deshidrogenasa lo mismo, que creo que está ahí, ¿no? Sí, la piruvato deshidrogenasa lo mismo, ¿sí? También es activa por insulina. ¿Y cómo está activa? Desfosforilada. ¿Bien? Y tengo una pregunta, también era que la insulina
que en la insulina actúan fosfatasas y con glucagonquinasas. Exacto, sí. Ah, listo. Por eso la insulina promueve lo que es acción desfosforilante y el glucagón promueve fosforilaciones, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Siempre va a pasar lo mismo en vías de síntesis y de ruptura? Que las enzimas con la insulina estén desfosforiladas y se activen y viceversa. En- no relacionemos siempre, o sea, por lo general sí, pero por ejemplo, o sea, vos siempre insulina o sea, activo desfosforilada, glucagón activo fosforilado. Pero esto que vos preguntás, síntesis y degradación, por lo general sí, la insulina es una hormona anabólica y el glucagón es catabólico, entonces está bien lo que vos decís, pero ojo cuando hablamos de glucólisis y de gluconeo, ¿sí? Porque el gluconeo es una vía de síntesis y dicen, pero ¿cómo? Está estimulada por el glucagón y el glucagón es una hormona catabólica. Entonces, ojo ahí al generalizar esto, porque después se hace matete, sobre todo con esto, con la gluconeo y con la glucólisis, ¿sí? Y la glucólisis está estimulada, ¿sí? Por la insulina, y sin embargo, es lisis, no es Claro, entonces no síntesis. quiere decir que la insulina sea siempre de génesis y tampoco Sí, la insulina que el es una glucagón. hormona anabólica, eso sí. Lo que les quiero remarcar es que, ojo con la glucólisis y la gluconeo, ¿sí? Cuando estamos hablando en realidad del hígado, ¿sí? Porque ahí después hacen cortocircuito, ¿sí? Porque la gluconeo tiene otra finalidad diferente, no es que va a sintetizar glucosa porque tiene un montón de energía, como estamos hablando ahora con los ácidos grasos. Síntesis de ácidos grasos se da porque tengo mucho sustrato, energía, la condición metabólica, digamos, perfecta, porque tengo insulina y es esta hormona anabólica. Pero la síntesis de glucosa que se da en el hígado no tiene nada que ver, o sea, es una vía de síntesis, sí, se gasta energía, sí, pero no tiene que ver con una síntesis de que estoy sintetizando glucosa porque me sobra energía y no, no tiene nada que ver, es para otra cosa, ¿sí? Pero salvando esto, sí, como dijimos antes, las reacciones de síntesis, las enzimas que se estimulen por insulina, desfosforiladas, ¿sí? Después igual en integración volvemos con esto. Si querés seguimos, Tommy, porque estamos medio... Dale, dale, bárbaro. Pero Sí, yo sí. me voy, perdón. No, pero igual aprovechamos, vemos un poco de todo, ¿está bien? Bien. Bueno, un poco lo que estuvimos hablando recién. ¿En qué momento la síntesis de nuevos ácidos grasos estará más estimulada? Postprandial, luego de una comida rica en hidratos de carbono y lípidos, en ayuno, ya que no hay ingreso de ácido graso de la dieta, durante un ayuno prolongado por acción de la insulina, en la primera comida luego de realizar actividad física. Con lo que estuvimos hablando recién, que les explicó Noé, ¿qué piensan? La Primera. Ya. Exactamente, es así, bien. Fíjense que lo primero que ustedes tienen que descartar cuando ustedes hablan de la síntesis de nuevos ácidos grasos ¿es anabólica o catabólica? Listo, es anabólica, ¿bien? Postprandial va a ser, por lo tanto, ¿sí? Va a estar activa la insulina, va a estar el entorno anabólico perfecto para producir ácidos grasos. Entonces, esta ya me dice en ayuno, listo, la descarto. Ayuno prolongado, de vuelta, y acá dice en la primera comida luego de realizar actividad física. También se puede interpretar como que está en una situación de ayuno porque es la primera comida después de realizar actividad física, pero tampoco necesariamente tiene que ser ayuno. Igualmente ahora la vamos a ver, ¿sí? Entonces, bien, cuando nosotros estamos en una situación de ayuno, ¿sí? Lo primero que va a ocurrir es que, por medio de la glucogenólisis, lo que estuvimos viendo en la clase anterior, van a empezar a deplecionar, van a empezar a reducirse los depósitos de glucógeno, bien, principalmente de hígado y músculo, ¿sí? El hígado, recuerden que era para regular la glucemia principalmente, y el glucógeno muscular para la contracción, para el ejercicio, para lo que tengamos que hacer, ¿bien?
Y obviamente, en una situación de ayuno, lo que va a estar disminuido principalmente es la insulina. ¿Por qué? Porque la hormona contraria va a estar estimulada, ¿sí? El glucagón, ¿sí? Después, otras hormonas hiperglucemiantes también. Los que estén cursando fisio capaz vieron que además de el glucagón tenés adrenalina, noradrenalina, ACTH, GH, un montón de hormonas que elevan la glucemia, el cortisol, ¿bien? Entonces, todas estas hormonas en una situación de ayuno van a estar estimuladas. ¿Por qué piensan que pueden llegar a estar más estimuladas hormonas como el cortisol, por ejemplo, que es estresante? Por falta de alimento, supongo. El cuerpo entra en desesperación, por así decirlo, ¿sí? Entonces se empieza a estresar, ¿sí? Y va a haber otras hormonas que van a buscar elevar la glucemia, si se van a poner en marcha distintos procesos metabólicos, ¿bien? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo actividad física, esta para descartar la opción D, lo principal que va a ocurrir es que si hacemos, en el metabolismo del ayuno, ¿bien? Va a haber una disminución en la utilización de hidrato de carbono. Esto principalmente, ¿sí? Se va a dar porque lo que tengamos de glucógeno lo va a destinar a tejidos que son glucodependientes, como son el cerebro, ¿sí? El sistema nervioso central, y los eritrocitos hematíes. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar otra cosa que glucógeno, ¿bien? Entonces, ¿qué va a hacer el músculo, por ejemplo, o distintos tejidos, ¿sí? El intestino, etc., etc., van a poder utilizar otros sustratos, ¿bien? Por medio de lipólisis, por medio de gluconeo, ¿sí? Esto después lo vamos a ver bien en la clase de integración, pero para que vayan teniendo una idea, ¿sí? Entonces, estamos en una situación de ayuno, disminuye esta tasa de utilización de hidratos de carbono, aumenta la oxidación de ácidos grasos, ¿bien? Aún hay mayor cantidad de glicerol, ¿bien? Porque oxidamos los triacilglicéridos, y el resultado de los triacilglicéridos son 3 ácidos grasos, ¿sí? Y glicerol. Después nos sirve para la gluconeo, como habíamos visto al principio. Y esto va a estar aparejado por esto, por la disminución de la insulina y el aumento del glucagón, ¿sí? Entonces, ¿esto se entendió? Para explicar lo que sigue. Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, si nosotros pensamos en la primera comida luego de realizar actividad física, nosotros tuvimos una depleción de los depósitos de glucógeno, ¿sí? Porque estuvimos haciendo ejercicio, gastamos el glucógeno muscular. Entonces, no es lógico que la síntesis de nuevos ácidos grasos esté estimulada, al contrario, lo primero que va a hacer el cuerpo es reponer esto, ¿sí? Lo primero que va a buscar. Entonces, no va, además de que, como dijimos, va a estar aumentado el glucagón por la degradación del glucógeno, ¿sí? Por las catecolaminas, etc. Entonces va a buscar primero esto. Así que bueno, eso para descartar la última opción. Y esta imagen, ¿sí? Se las pongo para relacionar un poco después, igual creo que está en la clase de metabolismo del ejercicio. Lo que ocurre, ¿sí? En el músculo, por ejemplo, no sé, si estamos corriendo una carrera, el ejemplo que doy siempre de 200 metros, esta glucosa se va a oxidar por medio de glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y va a generar lactato, ¿sí? Este lactato pasa hacia la sangre, ¿sí? De la sangre va hacia el hígado, se utiliza como sustrato para la gluconeogénesis, ¿sí? Produzco glucosa nueva, y pasa a la sangre y vuelve al músculo para otra vez hacer gluconeo, ¿sí? Siempre el mismo proceso. Esto es algo más curioso, ¿les ha pasado que, por ejemplo, hacen actividad física y les empieza a quemar el músculo o sienten un ardor después cuando están muy cansados? Sí. Bueno, ¿por qué piensan que puede ser eso? Porque algo se agotó, no sé qué. Algo se agotó, algo se sienten, o sea, sentís como el ácido. Bueno, eso está relacionado con este exceso de lactato. Ustedes piensan que el lactato se llama ácido láctico, lo que va a hacer en la sangre es disminuir el pH, ¿sí? Esto es de dato a color, es curioso. Entonces, este lactato se empieza a acumular, empieza a haber mucho en sangre y disminuye el pH del mismo, entonces a niveles de 6,6, 6,4, que no son ni cerca los de la sangre, bien, a pesar de que tengamos sistemas buffer para amortiguar,
Pero en este momento va a haber mucho lactato, y entonces acidifica lo que es la sangre, y bueno, por eso sentimos ese ardor y que te quema todo. Nada, dato color para que relacionen un poco esto, ¿sí? Pues por algo pasa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado duda? ¿O algo que quieras agregar, Noel? Yo no termino de entender por qué se da esta síntesis de nuevo, o sea, como que se da normal con la otra síntesis, ¿Con cuál otra? con la lipo... Ah, bueno, ahí va. O sea, Nosotros lo porque que estamos haciendo las acá, dos se dan en postprandial. bien, ¿Lipo qué ibas a decir? La lipogénesis, bien. ¿Qué es la lipogénesis? la síntesis de ácidos grasos, Triglicéridos. de triglicéridos, perdón. Muy bien. ¿Es lo mismo triglicérido que ácido graso? Ah, está bien, listo, se me confundía eso. No, vos pensás que esta vendría a Ya, ser ya te cayó la ficha. Sí, ahora esta sí. vendría a ser la materia prima para poder hacer la lipogénesis. Claro, como que Vos. le da los ácidos para que... Perfecto, ahora sí. Exactamente. Vos pensás que acá podés dividir lo que yo decía, una parte hacia la lipogénesis, la síntesis del triacilglicérido cuando se le suma el glicerol, otra parte lipoproteína, otra parte utilizar energía. Vos a partir de esto lo podés derivar, ¿sí? Ya cuando haces lipogénesis es específico para producir triacilglicéridos y almacenarlos en el tejido adiposo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda más? La síntesis de novo de ácidos grasos, a ver, obviamente que esto le cuesta a la célula, ¿sí? No es que es algo gratis, y lo va a hacer cuando haya bastante energía, ¿sí? Pero no es que estamos constantemente sintetizando ácidos grasos. En realidad nuestra fuente mayor de ácidos grasos, ¿de dónde va a venir? ¿De alimentación? Exacto, muy bien. En realidad van a venir de la dieta, kilomicrones, los kilomicrones van a terminar yendo al hígado, como vimos antes, ahí se desarma todo, ¿sí? Se vuelve a sintetizar todo, VLDL, las VLDL también pueden, digamos, llevar estos ácidos grasos a otras células, ¿sí? O sea que no es que todos los triglicéridos que se terminan digamos, sintetizando y almacenando van a provenir de síntesis de novo de ácidos grasos, ¿sí? Una parte sí, también va a depender de esto, de cómo sea nuestra alimentación, y obviamente que con dietas con exceso de hidratos de carbono, como vimos antes, esto va a ser mayor, ¿sí? Pero otra gran parte de esos ácidos grasos que van a formar parte de los triglicéridos van a venir específicamente de la alimentación, ¿sí? De la dieta. ¿Bien? Lo mismo, por ejemplo, que vamos a ver la clase que viene, de si yo no consumo hidrato de carbono o un consumo muy disminuido, ¿sí? Mi cuerpo lo que va a tener que hacer es producir esa glucosa, porque como decimos acá, hay tejidos que son glucodependientes, sí o sí. Sistema nervioso, eritrocitos, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de la gluconeogénesis, en este caso. Por eso que uno puede sobrevivir con este tipo de dietas, distintos hábitos alimentarios, porque el cuerpo se va adaptando. Pero, obviamente, dependiendo ese contexto, va a haber vías que van a estar más estimuladas y otras menos estimuladas. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, seguimos con la siguiente pregunta. Yo, profe, una consulta. Justo de eso lo que estaba hablando. Porque en el TP hay una pregunta de lipogénesis, que bueno, que te dice los sustratos necesarios, bueno, los ácidos grasos. Después te pregunta si el origen de los sustratos cambia conforme el tejido o es siempre el mismo. ¿A qué se refiere con eso? Más que nada, creo que la pregunta está apuntada por el tema del glicerol. A ver, los sustratos ya vimos cuáles son para sintetizar un triglicérido. Los sustratos son ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Los ácidos grasos ya vimos de dónde vienen, ¿no? Sí, bueno, ya vimos de dónde vienen. El glicerol, ¿sí? Para sintetizar un triacilglicérido, creo que eso está en la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, en las otras preguntas. Sí, está en la otra más adelante, sí está. El glicerol, ¿de dónde va a venir? ¿Qué les parece?
¿De dónde va a venir? Primero, ¿en dónde sintetizamos triacilglicéridos? ¿En qué tejidos? Adiposo, tejido adiposo y riñón. Adiposo, Glándula hígado. Riñón. mamaria activa. Bien, glándula mamaria activa, perfecto, que se refiere a una mujer que está en periodo de lactancia. Bien, bueno, hablando de esos tejidos, ¿sí? ¿De dónde va a venir el glicerol que yo necesito para sintetizar un triacilglicérido? De la glucólisis. Perfecto, muy bien, de la glucólisis, ¿sí? Recuerden que el glicerol no es un intermediario de la glucólisis, pero se puede obtener a partir de un intermediario de la glucólisis, ¿sí? ¿De cuál? ¿Recuerdan? O sea, a partir de la degradación de glucosa. ¿A partir de? De la degradación de glucosa. Sí, la de glucólisis es la degradación de glucosa. ¿Recuerdan cuál es el metabolito que nos puede dar glicerol? Que en realidad no nos va a dar glicerol libre, nos va a dar glicerol 3-fosfato. Claro, piensen en la glucólisis, va a haber un momento que hay dos triosas, da las dos triosas, ahí. Muy bien, dihidroxiacetona fosfato, perfecto. La dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Se puede transformar en glicerol 3-fosfato y ahí tenemos el sustrato para que al unirse con ácidos grasos pueda yo sintetizar triacilglicéridos. Eso sucede en los tejidos que ustedes nombraron que sintetizan triacilglicéridos, ¿sí? Y está perfecto que venga de la glucólisis porque sobre todo significa que yo voy a tener insulina, que va a estar activa la glucólisis, ¿sí? Todo lo que venimos viendo, ¿sí? De este anabolismo. Ahora, si estoy en el hígado, ¿sí? Este glicerol, lo más probable es que venga de la glucólisis, porque si yo tengo mucha glucosa, ¿sí? Y está toda esta situación metabólica que estamos hablando, lo más probable es que venga de la glucólisis. Pero hay otra opción en el hígado, que es que a partir del glicerol libre se puede transformar en glicerol 3-fosfato. Es decir, que hay una enzima que se encarga de agregarle fosfato al glicerol, y es la glicerol quinasa, ¿sí? Y eso sucede solamente en el hígado. Entonces, lo más probable es que esa pregunta se refiera a eso. ¿Sí? La que preguntaba Agustín. Gracias. Profe, yo tengo una consulta sobre eso. ¿La glicerol quinasa está solo en hígado o en riñón, intestino y glándula mamaria Sí, también? en riñón, intestino también, pero bueno, como siempre hablamos del hígado, Que es lo más el hígado importante. es como nuestro dios bioquímico. O sea, lo importante es saber que en el tejido adiposo no está. El tejido adiposo no está la glicerolquinasa, eso es importante. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Seguimos? Bien, y acá hablando un poco de... No sé si querés ver esta o querés hablar de lipogénesis. Quería saber en cuál no estaba. En la glicerol quinasa. ¿En qué tejido? En el tejido adiposo. Bien, gracias. Sí, dale, mejor anda la de lipogénesis, ya que estamos. Anda la otra pregunta. Vos la tenés en... No sé si la tengo acá, eso te iba a decir, no me acuerdo. Ah, bueno. Pará. Compartí entonces el... No, esa no. Compartí ¿cómo es? El formulario porque todavía estoy desde el celular yo. Dale. No pude abrir mucho la compu, está todavía cargando. ¿Acá? Sí, para que no veo nada. La si querés, a ver, la lipogénesis. Me voy a sacar un toque la cámara porque no da que tenga la cara tan cerca de la cámara, pero yo voy a leer mientras.
Dice, la lipogénesis se realiza en el tejido, ahí va mejor, se realiza en el tejido adiposo dando como producto glicerol y ácidos grasos. Esa, ¿qué les parece? No. Esa opción, la primera opción, vamos a ir descartando opción por opción. No, porque son los sustratos. Exacto, muy bien. Ahí en realidad se está hablando de lipólisis, en realidad. Si da como producto glicerol y ácidos grasos. Así que esa ya descartada. La B, el glucagón es una hormona inhibidora de la vía. Está Sí, correcto. es así. Sí, eso sí. Perfecto, muy bien. Esa sería la opción correcta, ¿sí? Ahora vemos el tema de cómo sería la regulación. En los adipocitos es necesaria la actividad de la enzima glicerol quinasa. No. Eso es lo que dijimos recién, lo que veníamos charlando Dijimos que no está. recién. Perfecto. Y la adrenalina es una hormona que estimula la vía. No, porque es como No, el porque es como el glucagón. Es postprandial y estaría el glucagón. O sea. Ahí Bien, primero que sería la hormona... correcta, por ejemplo, la última sería correcta si diría, por ejemplo, la insulina. Claro. Exacto, muy bien, si diría la insulina, sería correcta. La adrenalina no estimula la vía, sino que es una hormona contrarreguladora, es una hormona que va a inhibir la vía. Pero, ahora hablando de la regulación, ¿sí? No tengo nada no les puedo compartir pantalla, nada, así que va a ser así cualquier cosa. Bueno, si Tommy tiene alguna imagen y no se entiende, compartimos algo, pero... sería, en este caso, la lipogénesis no tiene una regulación directa, no tiene una enzima que se regula directamente, ¿sí? Sino que su regulación va a estar dada porque lo que se regula es la vía contraria. ¿Cuál es la vía contraria de la lipogénesis? Lipólisis. Muy bien, lo que se regula y la enzima que se regula es la enzima de la lipólisis. ¿Cuál es? Esto es tema de la clase siguiente, pero bueno, no podemos no hablar de esto. ¿Cuál es la enzima de la lipólisis? La lipasa hormonosensible, ¿puede ser? Perfecto, muy bien. La lipasa hormonosensible es una enzima que se encuentra en el tejido adiposo y que lo que va a hacer es lo contrario, ¿sí? Lo que decía la opción A. Lo que va a hacer es degradar los triacilglicéridos y nos va a dar ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Glicerol trifosfato. Entonces, muy bien. Ahí Tommy está compartiendo algo que yo lo veo muy pequeño. Bueno, entonces, esta lipasa hormonosensible tiene, como dice su nombre, ¿sí? Tiene regulación hormonal, es decir, que va a tener regulación por modificación covalente, ¿sí? Ahora vamos a pensarlo juntos. Esta lipasa hormonosensible va a estar activa, ¿qué les parece? ¿En ayuno o en saciedad? Ayuno. Lo contrario que la hipogénesis. En ayuno. Muy bien. En ayuno, muy bien. ¿Cuál era la hormona, sí, que ya vimos, que va a estar predominando en esta situación? Glucagón. Muy bien, el glucagón. Entonces, esta enzima, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece? ¿Va a estar activa cuando está fosforilada o desfosforilada? Fosforilada. Muy bien, fosforilada. Vieron que si pensamos, podemos sacar si una enzima está fosforilada o desfosforilada, activa o inactiva, ¿sí? Hay que pensarlo un poco. Entonces, la lipasa hormonosensible está activa fosforilada por todo el mecanismo del glucagón. Por eso es que el glucagón, ¿sí? Es una hormona que estimula la lipólisis e indirectamente, ¿sí? Inhibe la lipogénesis, porque si estimula la lipólisis, se inhibe la lipogénesis, ¿sí? No hay una enzima directa a la cual el glucagón está actuando de la lipogénesis, pero actúa sobre la lipasa hormonosensible. Y lo mismo sucede con la insulina, ¿sí? Esta lipasa hormonosensible también va a estar regulada por la insulina, pero de manera contraria, ¿sí? Si yo tengo insulina y la insulina estimula a estas enzimas fosfatasas, ¿sí? Que desfosforilan, significa que esta lipasa hormonosensible, cuando estemos en presencia de insulina, va a estar desfosforilada. Y ahí cuando esté desfosforilada va a estar como Inhibida.
Inactiva. Entonces, si está inactiva la lipasa hormonosensible, porque tengo insulina, y además tengo sustratos, ácidos grasos, por todo lo que venimos hablando, tengo ácidos grasos, tengo glicerol, estoy en una condición anabólica, ¿sí? Se estimula la lipogénesis. Bien, esa es la manera de regulación, pero no hay una enzima de las cuales participa la lipogénesis que directamente tenga una regulación, sino que está relacionada con su vía contraria. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, y ahí está que Tomás está compartiendo cómo sería la lipogénesis, ¿sí? Que tenemos, en principio necesitamos ¿querés agrandar un poquito, Tommy? Muy bien, el glicerol, ¿sí? Como ya vimos, va a venir, digamos, si estamos en el hígado, puede venir de la glucólisis o puede venir de la glicerolquinasa, como vimos, y en el tejido adiposo, ¿sí? Y en el resto de los tejidos va a venir principalmente de la glucólisis, ¿sí? Y a ver, baja, ahí está. Y esa sería la lipogénesis, ¿sí? A partir del glicerol 3-fosfato y 2-acil-CoA. ¿Qué es un acil-CoA? Ácido graso Ácido activo. graso activo. Muy bien. Yo necesito que esos ácidos grasos estén activos, ¿sí? Eso se hace previamente a través de una enzima que se encarga de agregarle coenzima A estos ácidos grasos, ¿sí? Que es una enzima tioquinasa, ¿sí? La misma que vieron cuando adentro del enterocito, ¿sí? Se vuelve a resintetizar todo. Bueno, la misma enzima, que se encarga siempre de activar ácidos grasos. Entonces, a partir de glicerol y 2-acil-CoAs, ¿sí? Se liberan las coenzimas A de sus ácidos grasos y voy a obtener ácido fosfatídico, ¿sí? Eso es a través de enzimas transferasas. El ácido fosfatídico, ¿se acuerdan que cuando vimos en fosfolípidos, en estructura, el ácido fosfatídico era la estructura del glicerol, ¿sí? Los 3 carbonos del glicerol, y estaba esterificado con 2 ácidos grasos, ¿sí? Y tenía un fosfato en el tercer carbono. ¿Se acuerdan? Y después, si en ese fosfato se une alguno de los compuestos de los fosfolípidos, colina, etanolamina, serina, se sintetizan los fosfolípidos, ¿sí? O sea, es un intermediario el ácido fosfatídico. Puede ir o a la síntesis de fosfolípidos, en la cual en esa molécula de fosfato del tercer carbono se le va a unir alguno de estos compuestos de fosfolípidos. Igual nosotros no vemos síntesis de fosfolípidos, pero sería así como sigue. Y si no, la lipogénesis va a seguir a partir del ácido fosfatídico, ¿sí? Lo que sucede es que se agrega otro acil-CoA, ¿sí? Y se libera ese grupo fosfato. Entonces me queda la cadena de el glicerol esterificado con los 3 ácidos grasos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Esa sería la lipogénesis. Bien. Muy bien. ¿Alguna duda de lipogénesis? ¿No? Bueno, ¿Querés dar otro tema o damos esto? ¿qué preguntas faltan? La de la LCAT y esto. Sí, y está. ¿Algo más? Con respecto a la síntesis de ácidos grasos, ¿hay alguna duda? No vimos bien lo que es la síntesis, pero nada, esto, la síntesis de ácidos grasos, los pasos, ¿sí? Hay que saberlos, ¿sí? Esto de que el acetilo se condensa con el malonilo, condensación, reducción, que hay 2 reducciones, ¿sí? Que el producto final es el palmitato. Eso hay que saberlo. ¿Alguna duda de esa partecita? No. Bueno, bien. Una cosa, en la glándula mamaria el producto final no es palmitato,
¿sí? Sino que son ácidos grasos más de cadena media, ¿sí? O corta, por ahí de 10, 12 carbonos, ¿sí? Como que se corta antes la síntesis, ¿bien? Eso quería decir. Bueno, vamos con esta pregunta, la de qué ocurre si está inhibida la enzima hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ¿sí? Bien, la producción de colesterol será... ¿querés pasar a la siguiente? Bien. ¿Vos de esta habías puesto algo o es para que la lea yo? No, como vos quieras, la explico yo, si no me da igual. Bueno, la producción de colesterol será ilimitada ya que no existe mecanismo de retroinhibición. La B la A, ¿por qué les parece que es incorrecta? Porque no es ilimitada. Es Bien. limitada, está inhibida. Muy bien. Bien, estaremos ante una situación de ayuno y estará inhibida la producción de colesterol. Esta es la correcta, ¿sí? Primero, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, recuerdan que es la enzima regulable de la síntesis de colesterol, ¿sí? Ahí está, muy bien. Si querés seguir, Tommy. Bien, bueno, Explicar la regulación. como habíamos visto acá, ¿sí? ¿Por qué dicen una situación de ayuno? ¿Qué es lo que tenemos que relacionar? ¿Sí? Empezar entendiendo que el acetil-CoA es un compuesto de 2 carbonos, ¿sí? Y el colesterol de 27. Entonces, si yo quiero formar una molécula tan grande, obviamente que lo tengo que hacer en un estado anabólico, ¿sí? Es lo primero que yo tengo que pensar, ¿sí? Entonces, acá tenemos toda la reacción, ¿sí? Falta una partecita, pero nada, no es muy importante, ¿sí? Lo más importante de esta vía es esto, ¿sí? Se juntan 2 acetil-CoA, cada acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿sí? Va a formar un acetoacetil-CoA de 4 carbonos, se une otro más de 2 carbonos y forma uno de, obviamente, 6 carbonos, ¿bien? Que se llama 3-hidroximetilglutaril-CoA, ¿bien? Y acá, lo relevante es esta enzima, ¿sí? Esta es la enzima regulable del proceso, ¿sí? Y que nos va a dar como producto mevalonato, ¿bien? Para después ir sumándose, se van sumando más carbonos, ¿bien? Y terminamos formando el colesterol con 27 carbonos, ¿bien? Hasta acá, lo más importante es esta enzima, ¿sí? Y esta primera parte del proceso, ¿bien? Entonces, ¿cuándo va a estar inhibida esta enzima? ¿Sí? Principalmente, como dice acá, una regulación hormonal, lo que hablábamos recién, en una situación de ayuno. Nosotros tenemos que pasar de 2 carbonos a 27. Entonces, en este estado, ¿sí? Obviamente que el cuerpo no va a disponer la baja energía que tiene en la célula para producir colesterol, sino al contrario, ¿sí? Lo va a inhibir, ¿bien? Y lo va a hacer cuando tenga la disponibilidad de energía. Esta enzima, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ¿sí? Que dice que tiene regulación hormonal. O sea, nos referimos a insulina-glucagón, ¿sí? Si lo pensamos como lo venimos pensando hasta ahora, esta enzima, la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, ¿va a estar activa como fosforilada o desfosforilada? Desfosforilada. Desfosforilada. Muy bien, desfosforilada. ¿Por qué? Porque la que va a estimular a esta enzima, ¿quién es? La insulina. Insulina. Muy bien, ¿sí? Y en ayuno va a estar inhibida por el glucagón, porque va a estar fosforilada. Perfecto, muy bien. Bueno. Bien, después, esto, bueno, es un poco más, excede la materia, pero está bueno entenderlo, ¿sí? Que las estatinas es un tipo de fármaco que se utiliza para tratar la hipercolesterolemia, es decir, el exceso de colesterol, ¿bien? Lo que va a hacer es justamente actuar sobre esta enzima, ¿sí? Inhibe, como si, entre comillas, lo mismo que haría en una situación de ayuno, que estaría fosforilada la enzima, entre comillas, digo porque no es lo mismo, pero haría lo mismo. Básicamente inhibiría la reacción. Entonces, si nosotros no formamos mevalonato, no terminamos formando el colesterol, ¿bien? Y después de la expresión génica, lo que hablaba antes Noé, con el tema de las transcripciones, ¿sí? Es
que depende de los niveles de plasma. Si yo tengo mucho colesterol, ¿sí? Mi cuerpo se da cuenta de eso, ¿sí? Y por medio de distintos receptores, ¿sí? Va disminuyendo la síntesis. ¿Bien? Eso está un poco más explicado en el blanco. Había una página después, de última les digo qué página, pero estaba muy bien explicado todo el proceso. Pero bueno, era básicamente eso, con la transcripción y todo lo que hablaba antes, ¿no? A ver, volví a la pregunta a ver si quedó alguna opción como para explicar algo. Bueno, y Para mí obviamente sería la D como, habrá diferencias significativas porque no se va a producir colesterol si está inhibido. No se va a producir cosas, sí, no se va a producir colesterol. Y ¿Bien? la C se encontrará activa la síntesis de colesterol debido a la activación de quinasas dependientes de AMP cíclico. Esa sabemos que es incorrecta, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Qué onda con la activación de quinasas? La Porque quinasa es tiene la desfosforilada. Claro. Muy bien, perfecto. Las quinasas, dijimos que fosforilaban. Las quinasas dependientes de AMP cíclico son justamente aquellas que se activan a través del glucagón, ¿sí? El glucagón, cuando se une al receptor de membrana, desencadena toda esta, digamos, estimulación de estas enzimas. Quinasas, entonces no estaría activa, sino que estaría inhibida esta enzima, ¿sí? Y por lo tanto estaría inhibida la síntesis de colesterol. ¿Bien? Bueno, Y acá abajo les pongo un dato color. La principal producción de colesterol se va a dar en el hígado. Se va a acumular este colesterol y lo va a utilizar después el cuerpo para producir ácidos y sales biliares, ¿bien? Que curiosamente se van a utilizar para digerir estos lípidos, los triglicéridos que después van a venir de la dieta. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta producción de colesterol, porque termina reactivando, entre comillas, todo el ciclo. Terminamos, gracias a esto, a la formación de estas sales biliares, terminamos pudiendo digerir estos lípidos. sí, que digestión y absorción también era un tema para hoy, pero no es un tema más fácil y lo ven también en opción normal, por eso no hicimos ninguna pregunta, pero obviamente que lo tienen que saber. Completen el cuadrito ese que está en el TP, que es súper útil. Nada, eso. ¿Y hay otra pregunta? La LCAT. Ah, la última, ok. ¿Alguna duda más con respecto al colesterol? Si no, vamos a esta última pregunta. Ay, Profe, está yo bien, quería hacer una preguntita rápida. sí. La 3-hidroxi-3-metilglutamiil-CoA, que en la clase se decía que es un compuesto de encrucijada metabólica, ¿es solamente porque también está presente en los cuerpos cetónicos? ¿Se refiere a eso o es otra cosa? Sí, sí, se refiere a eso. Después lo vemos la clase Sí, la clase que viene. siguiente. Gracias. Igualmente, los cuerpos cetónicos, la vía sucede en realidad en la mitocondria. ¿Sí? Sí. Pero bueno, después lo vemos. profe, yo tengo una Bueno, consulta de metabolismo de colesterol. sí. ¿Cuál es el efecto de la fibra sobre la colesterolemia? La fibra lo que hace es disminuir el colesterol en sangre. Sobre todo la fibra soluble. Gracias. Bueno, vamos a esta última pregunta, la LCAT. ¿Cuál es la función de la enzima LCAT, que es la lecitin colesterol acil transferasa? Ya con el nombre nos está diciendo más o menos qué hace, ¿sí? Entonces, bien, la opción A se encarga de realizar lipólisis de triacilglicéridos de kilomicrones y VLDL en el endotelio vascular. ¿Esta qué les parece? Es incorrecto. ¿Correcta? No, incorrecto. Incorrecta. Incorrecta. En principio, para que una enzima que hace lipólisis siempre se va a llamar lipasa, ya se los digo. O sea, pista se llama lipasa. Cualquier enzima que degrada triglicéridos se llama lipasa, esté donde esté. ¿Sí? Vimos varias. Vieron las de bueno, no las vimos, pero las vieron, las lipasas que actúan en la digestión. Lipasa, ay, me asusté. Lipasa pancreática, lipasa lingual, todas degradan triglicéridos. La lipoproteína lipasa degrada triglicéridos de las lipoproteínas. Lipasa hormonosensible
también degrada triglicéridos, nada más que del tejido adiposo, ¿sí? Así que ya está descartada porque lipólisis hacen las lipasas, ¿sí? Bien, así que esa opción es incorrecta. La B, se ocupa de transferir el colesterol esterificado desde la HDL a la VLDL y el kilomicrón. Media tramposa esa. No, porque no transfiere. Bien, muy bien. Exacto, muy bien. Hay otra proteína, que es la proteína de transferencia de estrés de colesterol, que es la que se abrevia como PTEC, ¿sí? Que esa sería la que se encarga de esta transferencia que suceden entre estas lipoproteínas. La opción C, esterifica el colesterol excedente de las células para el transporte reverso por la HDL. Esa es correcta. Muy bien. ¿Esta enzima qué hace? Es una enzima que se encuentra ¿dónde? ¿Dónde está esta enzima? Lo dice la respuesta. ¿Dónde la encontramos? En las HDL, ¿sí? Las encontramos en las HDL. Las HDL tienen esta función de que van captando, ¿sí?, colesterol. Este colesterol que captan es colesterol libre, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen con este colesterol libre? Actúa esta enzima, ¿sí?, que es la LCAT, que lo que hace es transferir. La HDL también está formada por fosfolípidos, sobre todo lecitina. Entonces, lo que hace es transferir un ácido graso desde la lecitina, ¿sí?, lo corta, ¿sí?, y lo une al colesterol libre. Entonces ahora tenemos como producto colesterol esterificado y lisolecitina, que sería en realidad un fosfolípido con un solo ácido graso, ¿sí? Bien, eso es lo que hace la LCAT, ¿sí?, que sería la opción correcta que estábamos viendo ahí, ¿sí? Entonces, esta HDL se va cargando de colesterol esterificado y luego también participa en este transporte reverso del colesterol y va también intercambiando lípidos con las otras lipoproteínas, con la VLDL y con el kilomicrón, ¿sí? Le cede colesterol esterificado